El culto a la Santa Muerte se ha extendido de tal forma en México que quienes lo profesan han decidido no ocultar más su fervor y han puesto altares en la calle para que cualquiera que requiera su ayuda pueda invocarla. Para sus devotos, la Señora, como la llaman afectuosamente, es capaz de aparecerse y manifestarse corporalmente o imprimir sus imágenes en diversos lugares. En libros y revistas en los que se promueve el culto, narran las intervenciones milagrosas que han vivido, en los que la Santa Muerte los ha librado de múltiples peligros y les ha ayudado a resolver problemas complicados. Muchas personas deben sus logros y la resolución de algunos conflictos a ella. Por tanto, se ven en la necesidad de adorarla con altares y ofrendas. Su profundo agradecimiento los lleva a rendirle un culto tal como se hace con los santos o vírgenes. Cabe mencionar que este culto carece de relación con prácticas de brujería, hechicería o satanismo. Aquí no hay misas cristianas, ni satánicas o negras. Las primeras no se hacen porque este es un altar sin reconocimiento oficial de la Iglesia Católica. Y de la segunda menos, porque no se integra una secta satánica ni de ninguna índole. Mas, sin embargo, la Santísima no es ajena a la religión cristiana. Se le celebra el 1 de noviembre. Una noche antes, el 31 de octubre, se reza un rosario para vestirla de blanco como a una novia. Ese día, los lunes de cada mes, se rezan rosarios nocturnos para bendecir las imágenes que llevan sus fieles. El origen sincrético. El origen muestra detalles de un sincretismo entre distintos elementos del culto prehispánico por los muertos, los dioses aztecas y mayas, relacionados y de la Iglesia Católica. Los principales elementos encontrados que se pueden distinguir son los siguientes. Apuch, dios maya, rey de Xibalba, el inframundo, descrito como un esqueleto o cadáver con un rostro de jaguar o búho, adornado con campanas. Mictlactecutli y Mictecacihuatl, dios y diosa de la muerte aztecas, la oscuridad y el Mictlán, la región de los muertos. Día de Muertos, una celebración mexicana de origen prehispánico que honra a los difuntos el 2 de noviembre, comienza el 1 de noviembre y coincide con las celebraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. La Virgen de Guadalupe, advocación mariana de la religión católica apostólica romana, cuya imagen se venera en la Basílica de Guadalupe. La unción de los enfermos, en la que se pide a Dios una santa muerte, es decir, morir en amistad con Dios, en el caso de que el enfermo se encuentre en estado terminal. Apocalipsis. La muerte como uno de los jinetes del Apocalipsis en la primera parte del capítulo 6 del Apocalipsis, y la muerte y el Hades en la última mitad del capítulo 20 del Apocalipsis. La muerte. En la cultura helénica y occidental desde tiempos remotos, existe en la mitología la figura de la muerte. La imagen de la muerte personificada que se ha hecho más popular es la de un esqueleto con una guadaña, y en ocasiones con una túnica negra que lo cubre desde la cabeza hasta los tobillos. En la iconografía de tal figura se pueden ver claramente estos elementos en el culto actual. Detalle del culto prehispánico. Las raíces de la creencia datarían de la época prehispánica, bajo el nombre de Micteclantecutli y Mictecacihuatl, como el dios y diosa de la muerte, la oscuridad y el Mictlán, la región de los muertos. Se manejaba un concepto de dualidad en la religión mexica. A este lugar iban los hombres y mujeres que morían de causas naturales. Pero el camino no era fácil. Antes de presentarse ante el Señor y Señora de la Muerte, había que pasar numerosos obstáculos, piedras que chocan entre sí, desiertos y colinas, un cocodrilo llamado Xicuatonal, viento de filosas piedras de obsidiana y un caudaloso río que el muerto atravesaba con la ayuda de un berro que era sacrificado el día de su funeral, Xoloescauhentli. De esta rama se puede asociar el animismo prehispánico con el variado santoral católico, al estilo de la santería cubana que combina tradiciones animistas africanas con el catolicismo.
Mecteclantlecutli y Mectisigao-Zahual fueron sin lugar a dudas las deidades a quienes se encomendaban a los muertos, pero también eran invocados por todo aquel que deseaba el poder de la muerte. Su templo se encontraba en el centro ceremonial de la antigua ciudad de México, Tenochtitlán. Algo de estas creencias prehispánicas aún sería latente en la cultura popular mexicana, concretizándose así en este culto, el cual, el 1 de noviembre o Día de Muertos, se festeja el día con los antepasados muertos, o la idea de que a los muertos no hay que recordarlos con tristeza, sino con alegría, como ellos vivieron, por lo que es muy popular el llevar música bailable a los entierros. En la santería, la Santa Muerte se sincretiza con Oya y en Palo Mayombe con Centella Dendoqui. Sin embargo, durante la conquista de los españoles a los pueblos indígenas y su conversión a la religión católica, no permitían las idolatrías, ya que para ellos el único Dios verdadero era el que se establecía en la Biblia. Por eso, cuando encontraron otro pensamiento religioso, lo condenaron como satánico. Cabe mencionar que en el México antiguo no se conocía el concepto de infierno. Origen moderno en la cultura popular. La leyenda popular, que se supone transmitida de boca en boca, indicaría que este culto hubiera nacido alrededor de los años 60, cuando Catemaco, Veracruz, México, un local vio la figura de la Santa Muerte dibujada en las tablas de su choza y fue a pedirle al porra local que la verificara y la canonizara, pero este se negó rotundamente, tachándola como un rito de satanismo. De ahí que este culto se difundiese de persona a persona, sin tener una organización fija por el temor a ser visto como satánico. Por lo menos hasta el día de hoy, así de daría que a conocer el culto en el estado de Hidalgo, México, en el año de 1965. La Santa Muerte se hacía así adorada o venerada, sobre todo por personas que cotidianamente ponen en riesgo su vida, pero los habitantes urbanos de hoy en día también invocan a esta figura para la protección y la recuperación de la salud, artículos robados o aún miembros secuestrados. La similitud con el culto de San Muerte argentino se evidencia en esta solicitud de aquellos que ponen en riesgo su vida. También en el culto sudamericano se pide a San Muerte por una muerte no violenta ni dolorosa. La muerte puede ser representada como una figura masculina o femenina. De forma masculina lo visten de manera tenebrosa, con guadaña y un rosario. Otras ocasiones la Santa Muerte es femenina, vestida con una túnica larga blanca de satín y una corona de oro.